Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir a este seminario, segundo seminario del IRICI de este año, y la verdad que es un placer que haya venido Javier Fernández Ruiz. Javier es doctor en bioquímica por la Complutense de Madrid y además actualmente es catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la misma universidad. No puedo resumir su producción científica porque es muy amplia. Es impresionante, la tenéis en el cartel de difusión, una enorme cantidad de artículos científicos, patentes, proyectos, etcétera, pero sí destacar que, bueno, pues que es también un referente dentro del área de neurociencia y en concreto en la investigación con cannabinoides. Javier, muchas gracias por participar en el ciclo de seminarios de la invitación. Realmente solo es porque soy ya muy mayor, entonces he tenido mucho más tiempo de atesorar esa serie de méritos, pero simplemente es una cuestión de tiempo. Lo que voy a intentar contaros es pues lo que estamos haciendo en el laboratorio para intentar llevar a la clínica una agonista del receptor cannabinoide que llamamos CB2, que luego explicaremos un poquito qué tipo de receptor es, como tratamiento para la esclerosis lateral atriófica, como tratamiento neuroprotector, para enlentecer la progresión de la... Surge con motivo de nuestro interés en que nuestras investigaciones llegaran a la clínica y, bueno, pues el otoño pasado tuvimos un contacto de una fundación china, que luego os comentaré, y eso, pues, de alguna manera me permitió intentar involucrar a IRICI y al Servicio de Neurología en ese ensayo, y en eso estamos. Entonces, por eso se ha gestado este seminario, para explicaros un poco lo que hay detrás de este proceso. Bueno, lo primero de todo... Vale, simplemente estos son mis posibles conflictos de interés. Tengo alguna presencia en empresas en cuanto a asesoramiento científico y en algún ensayo clínico. He sido miembro de alguna revista internacional y luego tengo colaboraciones y contratos con varias empresas, siempre todas ellas en el ámbito de la investigación en cannabinoides. Vamos a hablar de cannabinoides y bueno, vamos a situarlo un poco porque ahora es un tema realmente emergente, la utilización de cannabis medicinal como terapia y demás para determinado tipo de patologías. En realidad esto proviene de estudios que se hicieron hace muchos años intentando conocer cuáles son los principios activos que están presentes en el cannabis, que son responsables de sus efectos biológicos. Y eso permitió, pues, descubrir un nuevo sistema de nuestro organismo que llamamos sistema endocannabinoide o sistema cannabinoide endógeno. Y esta primera parte os voy a hablar un poquito para situar el contexto del receptor CB2, os voy a hablar un poco de esa cuestión. Bueno, en la planta cannabis sativa tenemos alrededor de 1.400 compuestos, de los cuales unos 140 serían los que se adaptan a la idea de estructura química que llamamos cannabinoide, de los cuales los dos más representativos son estos que están aquí, el THC y el CBD. El delta 9 tetrahidrocannabinol es el principal responsable de los efectos psicotrópicos psicoactivos del cannabis, también de muchas de sus propiedades terapéuticas, y el CBD, ahora tenemos el boom en la mayor parte de las ciudades con las tiendas que venden CBD y demás, se le ha asignado, digamos, ese papel de compuesto no psicotrópico, no psicoactivo y, por lo tanto, solo propiedades terapéuticas. Esto fue algo que describió Rafi Mechoulam, que luego le vais a ver en una foto, en los años 60. Él fue capaz de identificar los componentes, los ingredientes de esta planta, definir su estructura química y caracterizar cómo funcionaban. Eso ocurrió en los años 60. En ese estudio de cómo funcionan estos componentes, pues de alguna manera se ha desarrollado un proceso muy parecido al que se hizo en su momento con otra planta, la planta del opio. También los alcaloides de la planta del opio fueron estudiados para ver cómo producían sus efectos biológicos en el organismo. Estudiando la planta del opio, pues se encontró que la morfina actuaba principalmente a través de una serie de receptores que están presentes en las células del sistema nervioso, singularmente en neuronas, y estos receptores eran capaces de ser activados por la morfina, y ahí se describieron, pues, las familias que hoy conocemos de receptores Mu, receptores delta, receptores kappa, ¿no? Toda esta serie de cuestiones, claro, llevaron a una pregunta muy importante en este ámbito, pero estos receptores los tenemos en nuestro cerebro para activarlos con el consumo de una sustancia que está presente en una planta como la morfina. Obviamente la respuesta fue que no, es para ser activados por
sustancias que también fabrican nuestro organismo, fabrica nuestro cerebro, y ahí se describieron por los opioides, las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, y se estableció todo el papel de este nuevo sistema de neurotransmisión que llamamos opioidérgica. Se pudo establecer cuáles son sus funciones en el sistema nervioso central y se pudo establecer una buena correlación con respecto a la farmacología de los opioides. Opiáceos en aquel momento, opioides llamados ahora. Esto ocurrió pues en torno a la década de los 70 del siglo pasado. Con los cannabinoides la historia ha sido un poco parecida, lo que parece retrasada en el tiempo, porque pasaron 30 años desde que se describieron los componentes de la planta hasta que se identificó el sistema cannabinoide endógeno. Se lo debemos a este señor que tenéis aquí, Rafael Mechoulam, que falleció hace 2 años, judío sefardí de la Universidad Hebrea. Le investimos en el año 2006 en la Universidad Complutense como doctor honoris causa. Es considerado como el abuelo o el padre de la cannabinología porque ha hecho las aportaciones más relevantes en el contexto de la investigación en cannabinoides. Él definió los diferentes tipos de cannabinoides. Cuando se estudiaron se vio que actuaban también a través de receptores de membrana, receptores metabotrópicos, todos ellos acoplados a proteínas G, típicos de 7 dominios transmembranales, ¿vale? Inicialmente fue el llamado receptor cannabinoide, que hoy sabemos que es el receptor CB1, y luego vinieron todos los demás. Y la pregunta aquí volvió a ser la misma. ¿Estos receptores son para ser activados por algo que está en una planta o realmente disponemos nosotros también de la capacidad de generar los ligandos que los activan? Y efectivamente esto fue así. Se encontraron los lípidos endocannabinoides, en este caso no proteínas, sino sustancias lipídicas, bastante en consonancia con el carácter hidrofóbico que tienen en general todos los cannabinoides. En muchos textos todavía se les puede encontrar con el nombre de neurotransmisores, pero realmente no son neurotransmisores, son moduladores de la actividad sináptica en el sistema nervioso central. Luego definiremos esta cuestión y de nuevo se pudo establecer pues, una buena relación entre la farmacología de la cannabis sativa y las funciones que realiza el sistema cannabinoide endógeno en el organismo. La diferencia es que esto ocurrió 30 años después, probablemente por la dificultad de trabajar en el laboratorio con sustancias muy hidrofóbicas, muy lipofílicas, que complicó mucho la identificación de los receptores. También probablemente porque la marihuana y el hachís, los principios, las preparaciones más habituales de la cannabis sativa que se han utilizado en el contexto recreacional, pues siempre han tenido la categoría de droga menos dura, más blanda, con lo cual menos emergencia social, menos problemas a nivel de salud, y probablemente no justificó, digamos, una investigación tan rápida como la que se hizo en su momento con el caso de los opioides. El caso es que todo eso permitió definir este sistema que tienen aquí, ¿vale? Es un sistema de comunicación entre células que están cercanas, es decir, paracrina. En el sistema nervioso central es fácil dentro de la sinapsis, pero el sistema está fuera del sistema nervioso central, está en la periferia y también juega ese tipo de papeles de comunicación entre las células, diálogo molecular entre las células. Por lo tanto, tenemos una célula, en este caso la postsináptica, en el contexto de la sinapsis en el sistema nervioso central, que fabrica el mensaje, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son los principales endocannabinoides, lo liberan a la brecha sináptica, hacen el camino en sentido reverso, van hacia la presinapsis. Estos serían anandamida y 2-AG, hay algún otro, pero estos serían los dos más importantes, y en la presinapsis se encuentran los receptores, principalmente metabotrópicos como el receptor CB1, el CB2 o el GPR55, pero también alguno ionotrópico como los receptores que llamamos vanilloides, el TRAPV1, que son canales catiónicos que pueden ser responsables de entender el mensaje que lleva la anandamida y el 2-AG y producir la respuesta en la célula donde está ese receptor en consonancia con la respuesta que tiene que dar. Y luego tenemos un mecanismo claro de inactivación de la señal, enzimas que degradan los endocannabinoides, los extienden y desaparece la señal biológica. Como se pueden imaginar, cualquiera de estas proteínas, sean receptores, sean enzimas de síntesis, sean enzimas de degradación, son potencialmente dianas farmacológicas. Ahí es donde se unen los principios activos presentes en la cannabis sativa, singularmente a los receptores CB1 y CB2, pero hay mucha química médica. Los químicos se han metido en el laboratorio y han generado muchas más moléculas
sintéticas que las que realmente existen en la naturaleza, sea en el mundo animal o sea en el mundo vegetal, en la cannabis sativa, y hoy tenemos sustancias que pueden inhibir las enzimas de síntesis, inhibir las enzimas de degradación, actuar como agonistas de los receptores, selectivamente de unos y no de otros, incluso que pueden bloquear esos receptores. Y en ese contexto es en el que probablemente está situado todo lo que ahora mismo significa el avance en la investigación del uso de cannabinoides para el tratamiento de determinado tipo de terapias. Les voy a situar un poco cómo ha sido la cronología de todo ese proceso, los hallazgos más relevantes y la interpretación de esos hallazgos desde los años 70. En los años 70 que solo se conocían los principios activos de la cannabis sativa, no sabíamos nada todavía del sistema endocannabinoide, pero ya se sabía realmente, o ya tendríamos que asumir que sabíamos realmente que la acción de los cannabinoides sobre los animales, sobre las células, tenía que ser claramente una acción específica. ¿Por qué? Porque había muchos estudios que habían hecho los químicos de relación estructura-actividad, modificaban las moléculas de la planta de cannabis sativa o otras moléculas de las que partía su síntesis, ¿vale? Y cuando modificaban esa estructura, se producían cambios en su acción biológica. Y eso claramente es un indicativo de que algo en el organismo, en esas células, estaba reconociendo, lógicamente, esos cambios. Pero nadie se atrevió a decir en ese momento que la acción era específica. Tuvimos que esperar una serie de años. Antes de que llegara ese descubrimiento, ya hubo los primeros medicamentos cannabinoides aprobados. Puede parecer un sinsentido, pero es una realidad. En el año 1981 se aprobó el Marinol, que es THC sintético, Dronabinol en Estados Unidos, para el tratamiento de la náusea y el vómito en pacientes que eran tratados con antitumorales y también para el síndrome de anorexia caquexia típico de los enfermos, por ejemplo, de SIDA, con tratamientos iniciales con antirretrovirales. Unos años después, en Reino Unido, se aprobó el Cesamet, que es un derivado del THC, la nabilona. El Cesamet es específico para la náusea y el vómito. De hecho, en España, no en el año 85, sino en el año 96, era ministra de Sanidad Celia Villalobos. Los más mayores seguro que lo recuerdan, los más jóvenes seguro que os suena Celia Villalobos, pero no como ministra, lógicamente, de Sanidad, pero Celia Villalobos aprobó, vamos, la Agencia Española del Medicamento aprobó este medicamento, el Cesamet, lo tenía la patente una compañía catalana, Celtech, y se ofreció para tratamiento precisamente náusea, vómitos, tratamiento coadyuvante en el caso de antitumorales. Los oncólogos no lo utilizaron mucho y la patente finalmente se perdió, pero fueron los primeros medicamentos aprobados, insisto, antes de saber cómo era el sistema cannabinoide, que es donde están las dianas farmacológicas sobre las que actúa este sistema. Para eso tuvimos que esperar un poquito más, tuvimos que esperar a la síntesis de este compuesto que tenemos ahí, el CP55940, lo sintetizó la compañía Pfizer. Este compuesto tenía una particularidad y era que dentro de su lipofilicidad, de su hidrofobicidad, era un poquito más hidrofílico que los clásicos que estaban en la planta. Y eso permitió, una vez se marcó con tritio, hacer los clásicos estudios de Plod-Scatchard, de interacción con receptores, sobre células, sobre membranas, y permitió la primera evidencia farmacológica de la existencia de un receptor, que hoy sabemos que es el receptor CB1. Entonces no se ponía, era simplemente cannabinoreceptor, el receptor cannabinoide. Y eso además se asoció con efectos de esas sustancias, cambiando la señalización mediada por adenilato ciclasa, por niveles de AMP cíclico, por activación de proteína quinasa A. Y esa fue la primera evidencia realmente de la existencia de ese receptor. Pero eso se lo debemos a Alan Howlett, que fue en la Universidad de North Carolina la que hizo la mayor parte de esos estudios. Pero tuvimos que esperar unos poquitos años más hasta la identificación realmente del dato molecular, digamos, que justifica la existencia de ese receptor. Se pudo clonar al inicio de la década de los 90 el gen que contiene la información para sintetizar este receptor. Todavía no se llamaba CB1, pero ahora ya lo sabemos que era este receptor, y posteriormente a eso pues se pudo caracterizar el primer ligando. Esto lo hizo Rafael Mechola en un paper publicado en Science muy característico, que se ha citado numerosas veces, en el año 1991. El primer ligando, que es la araquidonil etanolamina, es ácido araquidónico. Hemos dicho que son normalmente lípidos del tipo del ácido araquidónico y otros ácidos grasos poliinsaturados que tienen en el carboxilo
En este caso, por un enlace amida, una molécula de etanolamina. Tenemos la N-arquidonil-etanolamina. El postdoc que tenía William Devine le pidió que si identifico el primer ligando, ¿me dejarás que ponga el nombre? Y le dijo que sí, y cuando llegó ese momento, pues Will Devine le puso el nombre anandamida. La palabra ananda en sánscrito significa placer por el efecto de la marihuana y amida por la estructura química, y de ahí viene ese nombre anandamida, que es el nombre más usual para este primer ligando. Posteriormente a todo eso, pues llegó todo lo demás. A lo largo ya de finales del siglo pasado y los primeros años, la primera década realmente del siglo actual, se aislaron otros ligandos endógenos, como el 2-araquidonilglicerol, se encontraron otros receptores más allá del primero, por lo cual al primero se le llamó CB1, al siguiente CB2, y estamos detrás de un CB3, que suponemos que es un receptor huérfano, el GPR55, y luego se definió toda la maquinaria enzimática, digamos, para la síntesis de los endocannabinoides, el resto de elementos fundamentales para entender este sistema. Se identificaron, por lo tanto, esa es la interpretación, los diferentes elementos del sistema endocannabinoide. Y en el sistema nervioso central se definió su principal función, que antes la hemos medio visto en ese esquema que os he presentado. Os he dicho de primeras que no es estrictamente un neurotransmisor, no tiene esa categoría, pero es un regulador de la funcionalidad sináptica. En realidad es el mensajero que hace el camino reverso, va desde la postsinapsis a la presinapsis para ajustar, digamos, la correcta homeostasis de esa sinapsis. El receptor CB1 está en el terminal presináptico y es un receptor siempre inhibitorio. Lo que hace cuando se activa por anandamida o por 2-arquidonilglicerol es inhibir la liberación del neurotransmisor, glutamato, GABA, que esté funcionando en esa sinapsis. Se les define, por lo tanto, como mensajeros retrógrados, por tanto, moduladores de la actividad sináptica. En ese tiempo se aprobó un medicamento que seguro que os suena más, que es el Sativex, un spray oromucosal que se está ahora mismo utilizando para enfermos de esclerosis múltiple, para el tratamiento de la espasticidad. Fue el primer medicamento por la vía, digamos, de desarrollo industrial de los medicamentos que se aprobó basado en cannabis. Los otros eran con moléculas sintéticas. Después vino la identificación de la primera enfermedad que está basada en un error genético de uno de los elementos de una de las enzimas que participa en el sistema endocannabinoide, la amidodrolasa de dominio A-beta, que llamamos de número 12. Esta mutación lo que produce es una patología, conocemos con el nombre de PHARC, que resume los diferentes síntomas que produce en el ser humano. Y posteriormente a eso, pues ya en los años 2010, a partir de 2010-2012, Uruguay es el primer país que regula la dispensación de cannabis medicinal. Ese es un proceso que se ha puesto en marcha en los últimos años. En España se acaba de hacer la regulación, la ha aprobado la Agencia Española del Medicamento y actualmente está en fase de alegaciones para el uso de cannabis medicinal para determinado tipo de patologías. Hay ahora mismo 40 y pico países que ya han regulado sobre esta cuestión. Luego hablaremos en la parte final un poco, si queréis, sobre este tema. Y un poquito antes del final de la década, la segunda década del siglo XXI, pues se desarrolla el último medicamento, Epidiolex, que seguro que os suena también. En esta casa, en su momento, iniciamos estudios precisamente sobre este medicamento y los efectos que tiene en patologías infantiles, en el síndrome de Dravet o en el síndrome de Lennox-Gastaut. Son epilepsias refractarias infantiles que son tratados con este jarabe, con Epidiolex, que es CBD puro, para el tratamiento de las convulsiones. Y bueno, INSA, que está aquí con nosotros, pues hace estudios también para ver la extensión, digamos, de ese potencial, precisamente también a posible fármaco modulador de la progresión de la enfermedad. Este es un poco el desarrollo que la investigación en cannabinoides ha tenido en los últimos años. Aquí tenéis los 5 receptores con los cuales puede, digamos, funcionar los diferentes tipos de endocannabinoides. CB1, CB2, este receptor huérfano GPR55, que está por ahí por ver si realmente es el CB3, incluso los receptores nucleares de la familia de los PPAR, incluso receptores ionotrópicos de la familia de los vanilloides, estos canales catiónicos. En la llave tenéis los diferentes endocannabinoides o endovanilloides que los activan, y por la parte central tenéis un poco los mecanismos de señalización. No voy a entrar en ese detalle, solo voy a utilizar este esquema para
situar precisamente el receptor que nos va a interesar en el contexto de lo que a partir de ahora os voy a contar sobre el tema de la esclerosis lateral amiotrófica, que es el receptor CB2. Es un receptor que se ha estudiado mucho en el contexto de la neuroprotección. En realidad, los cannabinoides se han estudiado mucho en el contexto de la neuroprotección, en muchas enfermedades neurodegenerativas crónicas progresivas, singularmente en modelos preclínicos. Nos falta el salto a la clínica. Aquí se dio hace ya varios años, porque en este hospital se hizo un ensayo con Sativex para enfermos de Huntington, hace ya bastantes años, cuando estaba aquí justo García y Ébenes, y ya se publicaron los resultados que desgraciadamente fueron fallidos. Pero podéis ver que muchos de los elementos del sistema, de los receptores, son capaces de intervenir en ese proceso de aumento, mejora de la homeostasis neuronal, preservación frente a determinado tipo de estímulos neurotóxicos. Y ahí tenemos situado prácticamente la mayor parte de los elementos. CB2 estaría localizado ahí, sobre todo en el control de la reactividad glial, tanto en los astrocitos como en las células de microglía. En las enfermedades neurodegenerativas, el fenómeno de la reactividad glial es un fenómeno muy importante, contribuye al proceso patogénico. La activación del receptor CB2, como vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, pues tiene un efecto claramente reduciendo precisamente la toxicidad que las células de microglía y también los astrocitos pueden jugar frente a las neuronas en determinado tipo de enfermedades neurodegenerativas. Lo vamos a centrar en este caso singularmente en la esclerosis lateral amiotrófica. Y además se da un hecho muy característico con el receptor CB2, es que cuando la patología se desarrolla, las células de microglía o los astrocitos se activan, tenemos microgliosis reactiva, tenemos astrogliosis, se produce una elevación de la expresión del receptor CB2, que normalmente su expresión es muy baja en las células quiescentes, pero cuando estas se activan se produce un aumento de la expresión, mucho receptor CB2, que tiene como objetivo precisamente formar parte de una respuesta protectora endógena, como los estudios nos han llevado finalmente a definir. Esto se vio por primera vez en la enfermedad de Alzheimer, utilizando material humano post-mortem de enfermos de Alzheimer. Se localizaba en torno a las placas seniles, células de microglía que expresaban este receptor y que tenían un papel probablemente intentando fagocitar esa placa. Se hizo hace ya bastantes años. Luego se ha extendido al resto de las enfermedades. A él ha llegado un poquito más tarde, pero nosotros ya lo hemos visto en la esclerosis lateral amiotrófica, utilizando en este caso modelos preclínicos como los ratones transgénicos en superóxido dismutasa tipo 1, con la mutación más frecuente en los pacientes, que es la G93A. Ahí tenéis imágenes con un marcador del astrocito, la GFAP, con el marcador, con el cuerpo para el receptor CB2 y la colocalización, para que veáis que en el modelo de ELA, que se basa en la mutación de superóxido dismutasa, se expresa singularmente esa elevación del receptor CB2, se da singularmente en los astrocitos. También lo hemos visto con un modelo más reciente, basado en esta ribonucleoproteína, la TDP43, es ahora muy emergente en el contexto de la esclerosis lateral amiotrófica. Ya existen ratones transgénicos para esta ribonucleoproteína y ahí también hemos estudiado esta cuestión de la elevación de CB2 y ahí sí que hemos visto que ocurre tanto en las células astrocitarias que marcamos con GFAP, pero también en las células de microglía que marcamos, en este caso, con IVA1. Incluso lo hemos visto en perros que tienen la ELA canina, llamada la mielopatía degenerativa. Hay un biobanco en la Universidad de Missouri que nos mandó muestras de perros que habían sido diagnosticados de mielopatía canina. Además, comparten una parte de la genética con el ser humano, porque también se produce esa patología en mutaciones de superóxido dismutasa tipo 1. Y en ese caso volvimos a ver que la elevación ocurría en las células que expresaban GFAP, por lo tanto, astrocitos. Y utilizando material humano post-mortem, en esta corteza motora, ¿vale? Pues también hemos visto que efectivamente en las células de microglía existe esa expresión, de los que marcamos con IVA1, esa expresión elevada del receptor CB2. Otros investigadores trabajando con modelos similares o también con material humano post-mortem, pues han completado, digamos, esta idea de la elevación del receptor CB2. ¿Cuál es el objetivo de esta elevación? Bueno, hoy sabemos que responde a esta cuestión de que el sistema endocannabinoide en realidad es un sistema muy silencioso, su actividad basal es muy baja, pero cuando hay un determinado desafío de actividad glial, pensemos, pero pueden ser muchos otros,
estrés oxidativo, citotoxicidad, acúmulo proteico, de proteínas mal plegadas, etcétera, se activa singularmente para responder a una respuesta protectora endógena que lo que pretende finalmente es intentar restaurar la correcta homeostasis celular, acorde con el papel que tiene dentro del organismo. Bueno, pues en ese contexto es en el que trasladamos toda esta cuestión a la esclerosis lateral amiotrófica, que sabéis que es una enfermedad causada por genes. Hay genes que se han vinculado bastante bien con esta enfermedad, pero cuantitativamente corresponden a un porcentaje aproximadamente 15-20% de los casos, y muchos casos que son esporádicos, pero donde la agregación de la proteína TDP43, incluso cuando no está mutada, también ocurre como una singularidad. La esclerosis lateral amiotrófica, como bien sabéis, es una enfermedad producida por la muerte de las motoneuronas, tanto la superior como la inferior. Eso causa debilidad muscular, y la consecuencia de la debilidad muscular es toda una serie de síntomas que están bien identificados en la patología, y finalmente la deficiencia a nivel respiratorio, la insuficiencia, que normalmente es la principal causa de muerte en los pacientes. Bueno, pues en este contexto hay muchos modelos animales que han permitido reproducir la enfermedad y han permitido hacer estudios que han llevado a conocer mejor la enfermedad y también a desarrollar algún tipo de fármaco. Ahora mismo, para la esclerosis lateral amiotrófica hay hasta 5 fármacos aprobados. El primero, el más antiguo, que se aprobó en 1995, es el riluzol, que es un agente anticitotóxico. Cuando se le aprobó, se sabía que lo que hacía era bloquear los canales de sodio voltaje dependiente que están en los nodos de Ranvier, y por lo tanto están en las neuronas superior, que es la neurona glutamatérgica, la motoneurona superior. Hoy sabemos que hace además más cosas. Este ha sido el tratamiento estándar de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica durante 20 años, sigue siendo realmente el tratamiento estándar, pero ya 20 años después se aprobó este otro fármaco, en 2015 en Japón, en 2017 en Estados Unidos y en 2018 en Canadá. Es la darabona, el Radicava, ¿vale?, que es principalmente un agente antioxidante y un agente mitocondrial. Después de la darabona, en los últimos años pues han venido otros. El masitinib recibió en 2015 la designación de medicamento huérfano. Es un agente antiinflamatorio, actúa principalmente a nivel de los neutrófilos y los mastocitos. Básicamente, la designación huérfana llevó a resultados poco concluyentes. La EMA lo rechazó hace escasamente unos pocos años, pero se ha hecho una reformulación, una formulación nueva del masitinib, que está ahora mismo en estudio clínico, y hay más expectativas de que la EMA finalmente lo pueda aprobar. Y en los últimos años ha venido el Relibrio, que es un fármaco dual, tiene 2 componentes, ¿vale? Incluye entre ellos un ácido biliar y es activo frente a la disfunción mitocondrial y también a la agregación proteica. Y para los enfermos de ELA cuya mutación corresponde a la superóxido dismutasa tipo 1, hay un oligonucleótido antisentido, un ASO, que se ha aprobado hace 2 años, el tofersen, y que se está utilizando en los pacientes con esa mutación. No es activo, lógicamente, en otros casos genéticos de la esclerosis lateral amiotrófica. Este es el arsenal que tenemos para la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, los cannabinoides que podrían proporcionar en la ELA. Bueno, desde los primeros estudios que se iniciaron en los primeros años del siglo actual, en 2002, 2003, empezaron los primeros estudios, y que han utilizado diferentes tipos de compuestos. Han utilizado compuestos de la planta como el THC o el cannabinol, también la formulación del Sativex, que se aprobó para esclerosis múltiple, pero también muchos compuestos sintéticos como el WIN55-212 o inhibidores de las enzimas de degradación, también ligandos selectivos del receptor CB2, también algún derivado fitocannabinoide como el CBDA, o algún otro sintético como los compuestos de esta compañía de Vivacel España, que son derivados de cannabidiol o derivados de cannabigerol. Con toda esa serie de pruebas, siempre preclínicas, insisto, pues hoy sabemos que en el ámbito de la ELA los cannabinoides podrían ser útiles, actuando sobre las células de microglía que se activan en la enfermedad. Lo pueden hacer a través de la presencia del receptor CB2, que ya sabemos que se eleva en las células de microglía en la patología, pero también a través del receptor huérfano GPR55, también a través de los receptores de la familia de los PPAR, y el papel final es mejorar el balance inflamación-antiinflamación, es decir, aumentar la producción de mediadores antiinflamatorios y disminuir la de mediadores proinflamatorios, lo que lógicamente redundaría en un beneficio respecto a la muerte neuronal.
A nivel del astrocito se han propuesto también algo parecido. Ahí se expresan tanto el receptor CB1 como el CB2 elevado en el contexto de la patología, y la activación de ese receptor CB2 produce un aumento también de mediadores pro supervivencia, el tipo del TGF-beta y algún otro. También mejora, lógicamente, todo el aporte trófico en forma de determinado tipo de sustratos metabólicos que se pueden aportar desde el astrocito a la neurona, y eso mejora la homeostasis neuronal. En el contexto de las neuronas, sobre todo de las neuronas glutamatérgicas, la citotoxicidad es un evento muy importante en la esclerosis lateral amiotrófica, como en otras enfermedades neurodegenerativas. El receptor CB1 está localizado, ya lo hemos dicho antes, de forma presináptica en el terminal glutamatérgico. Su activación lo que hace es inhibir la liberación de glutamato, y por lo tanto tenemos un efecto disminuyendo el daño citotóxico, mejoraría lógicamente la supervivencia neuronal. Pensar que una de las dos neuronas que se va a morir en esta patología, la superior, es claramente glutamatérgica, y esa es una diana muy importante desde el punto de vista de los tratamientos. Eso lo podemos fortalecer todavía con el papel que los astrocitos tienen desde el punto de vista del aclaramiento del glutamato. Los transportadores gliales, el GLAS y el GLT1, también son sensibles a la modulación por cannabinoides y mejorarían la recaptación, con lo cual eso sería un dato a favor precisamente de ese efecto antiexcitotóxico. También meteríamos por aquí el tema del estrés oxidativo. En la ELA también es relevante, sobre todo en los casos que tienen que ver con la mutación de superóxido dismutasa. De hecho, el efecto antioxidante es uno de los efectos clásicos de los cannabinoides por su particular estructura química. La mayor parte de ellos son lavadores de radicales libres, tienen esa función, pero también pueden actuar a través de la vía de NRF2, con lo cual la respuesta inducible frente al estrés oxidativo. Y en el caso de la ELA, que es una patología neuromuscular, podemos meter también el compartimento muscular. De hecho, una parte de lo que vais a ver ahora de los resultados tiene que ver precisamente con esa cuestión. También el sistema endocannabinoide está presente en las fibras musculares, y también su modulación farmacológica puede tener interés en esta patología. Recuerdo simplemente esto de la inducción del receptor CB2 en elementos gliales en la ELA, tanto en muestras humanas como en muestras como modelos preclínicos. La activación de este receptor CB2 se sabe ya desde hace muchos años. Esta es lo que hicimos nosotros en el ratón transgénico para TDP43, pero hay datos previos de otros estudios que lo han hecho en otros modelos experimentales con resultados similares. Las herramientas que se han utilizado singularmente es este agonista no selectivo que activa tanto CB1 como CB2, que es el WIM 55-212, o este selectivo, HU308, que solo activa CB2 sin tocar el resto de los receptores. Utilizando esas herramientas, pues sabemos que cuando se activa CB2 en el ratón transgénico, mejora su respuesta funcional, mejora su debilidad muscular. Esto lo podemos medir en el test de Rotarod en los animales, lo podemos medir también con otros test, luego aparecerán algún otro ejemplo. Y sabemos también que cuando analizamos la médula espinal a nivel lumbar de los ratones, una vez les hemos dado un tratamiento crónico con un agonista CB2, pues en el asta ventral con esta tinción de Nissen, el número de motoneuronas que podemos identificar con esta tinción, que está muy bajo en el animal transgénico, lo podemos recuperar parcialmente, y esa es digamos, la causa precisamente de la mejora en la respuesta funcional. Y lo mismo si nos fijamos en la astrogliosis. Fijaros como en el panel central en verde está mucho más elevada la presencia de ese color que nos está marcando precisamente las células de GCAP positivas, los astrocitos, y además la estructura en el recuadro que tenemos en pequeñito, la estructura de esas células claramente de una célula activada, que después de la activación del receptor CB2 regresa a una situación más parecida a la quiescente. Y lo mismo si nos centramos en la microgliosis, utilizando este marcador IVA1 para analizar las células de microglía reactivas o simplemente quiescentes en este caso. Bueno, esto se sabía ya hace casi 5 años que esto era así. En los últimos 5 años nosotros hemos hecho una serie de experimentos para fortalecer esta idea del receptor CB2. El primer experimento que hicimos es buscar una prueba de concepto basada en eliminar el receptor CB2 que nos demostrara que la patología entonces se hace mucho más activa, es decir, aparece mucho más tempranamente o es mucho más intensa como tal la patología. Utilizamos el modelo de TP43, ratones transgénicos, y los cruzamos con un ratón que es deficiente en el receptor CB2, carece de receptor CB2. Cuando hacemos ese cruzamiento generamos 4 genotipos: el animal wild type, el animal que carece del receptor CB2
que no le pasa nada en el contexto de lo que vamos a ver aquí. El animal que es transgénico para la patología, es decir, que tiene la mutación de TDP43, que es el que produce el fenotipo que ya conocíamos bien que ocurre, y el último, que sería el doble mutante, que tiene la mutación de TDP43 y noqueado la expresión del receptor CB2. Y lo que vimos es que en ese ratón doble mutante, que es el que aparece ahí en color morado, esta es la prueba de Rotarot, a lo largo de varias semanas de evolución de la enfermedad, podéis ver cómo los animales que antes se caen en la prueba del Rotarot por la debilidad muscular que tienen son justamente esos. Y prácticamente esto ocurre casi desde el inicio, aunque se hace significativo un poquito después. Por medio tenemos el ratón que es simplemente transgénico, el que ya conocíamos, y arriba tenemos los dos genotipos donde no pasa nada. Los animales hacen bien la prueba del Rotarot. Si lo analizamos en términos de supervivencia, pues ahí tenéis los datos. Los animales se mueren mucho antes. Se avanza en esta curva de Kaplan-Meier, podéis ver claramente cómo hay una aceleración de la patología y se adelanta el momento en que los animales hay que sacrificarlos porque han llegado a un estado que ya los comités éticos no nos permiten continuar con ellos. Y ahí tenéis esos datos, mientras que los dos genotipos controles, vamos a decir así, no les pasa nada en esos 200 días en los que se hace este análisis. Bueno, en base a estos datos funcionales y de supervivencia elegimos dos tiempos importantes para poder hacer el seguimiento de lo que está pasando en la médula espinal de estos ratones. Uno que llamaríamos una etapa tempranamente sintomática, donde ya hay problemas, pero estamos en el inicio de los problemas, que serían los 65 días de edad, y un estado ya avanzado a los 90 días de edad. No podemos ir mucho más allá porque los animales ya directamente tienen que ser eutanizados. Y os voy a poner una serie de imágenes progresivas que van a ser muy ilustrativas de lo que está pasando. Hacemos la tinción de Nissl en la médula espinal, en el asta ventral, y analizamos, ahí veis la barra de color morado, como ya es el doble transgénico, como ya está baja el número de neuronas que marcamos con esa tinción, mientras que todavía la de TDP está al nivel de los controles. Eso pasa a los 65 días. Pero si dejamos que evolucione la enfermedad hasta los 90, sacrificamos los animales a los 90 y volvemos a repetir el ensayo, veis que ya las dos están bajas. Es decir, lo que realmente hace la generación del doble mutante es adelantar la aparición de la enfermedad y hacer que ésta progrese de forma mucho más rápida. Esto lo vimos con tinción de Nissl, pero es lo mismo si utilizamos una inmunotinción con colina acetiltransferasa que nos marca las neuronas de la motoneurona inferior son colinérgicas. Entonces podéis ver ahí la tinción con colina acetiltransferasa y pasa más de lo mismo. El morado es el que nos aparece bajo. Cuando ya llegamos a los 90 días tenemos los dos. Si nos vamos a la astrogliosis, solo tenemos incremento en el morado en el día 65 y ya tenemos en los dos modelos transgénicos en los 90 días de edad. Y en microgliosis tenemos la misma imagen realmente, solo cambios a nivel del doble transgénico y cambios en los dos modelos transgénicos ya en los 90 días. Eso mismo lo hemos repetido después, en vez de hacer ablación genética y ver la evolución del doble mutante, si le tratamos crónicamente al ratón que tiene la mutación TDP43 con un antagonista del receptor CB2. Ese compuesto que tenéis ahí, el AM630, es un antagonista selectivo, bloquea la señalización mediada por ese receptor. Y vemos que hay más de lo mismo. Es un modelo farmacológico, con lo cual es menos agresivo. Mejor dicho, es menos agresivo realmente que en el que hemos eliminado completamente la expresión del receptor CB2, pero volvemos a ver ese agravamiento, esa aceleración como tal de la enfermedad. Hemos hecho también el fenómeno contrario, que es cruzar, generar un doble mutante, pero ahora con un ratón, que lo que haría es que el animal tuviera más elevados los niveles de endocannabinoides. Ese ratón que podemos utilizar es el ratón que tiene ablación, en la enzima FA, la amilodrolasa de ácidos grasos. Esta es una de las dos enzimas que degrada los endocannabinoides, con lo cual, si eliminamos la enzima que degrada, los niveles de endocannabinoides, está bien demostrado previamente en la literatura, pues están elevados. Y ahí lo que vemos es justamente lo contrario, que la evolución de la enfermedad es mucho más leve en este caso. Os voy a poner simplemente dos imágenes muy sencillas. Aquí juntamos la tinción de Nissl de nuevo en la parte de arriba, la microgliosis en la parte central y la astrogliosis en la parte de abajo. Ahora el doble mutante, veis que no tiene FA y no tiene
y tiene la mutación de TDP43, vuelve a ser el de color morado, y en este caso está igual que los controles. Estamos previniendo la aparición de ese proceso degenerativo. Si dejamos que esto continúe hasta el final, pues lo podemos ver en la supervivencia de los animales, que vemos que se retrasa en el doble mutante respecto a lo que pasaba en el otro caso. Aquí lo tenemos porque hay niveles elevados que de alguna manera permiten esa activación de varios receptores cannabinoides, singularmente del receptor CB2. Otra cosa que hemos hecho es intentar ver realmente la localización o el papel que puede tener el músculo, dicho de otra manera, receptores CB2 periféricos, no centrales, en esta patología. Hace un par de años tuvimos contacto con la compañía Roche, con un investigador de esta compañía. Ellos están desarrollando agonistas selectivos del receptor CB2 y desarrollaron dos herramientas, una de ellas especialmente relevante para nosotros, que es un agonista de receptor CB2 que es periférico, que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por tanto, si hace efectos, solo serían mediados o bien por las células musculares, o podríamos irnos incluso a células del sistema inmune, donde podrían ser útiles y que esa fuera realmente el sitio de acción. Y lo comparamos frente a otro agonista, el RO686, que este sí que atraviesa la barrera hematoencefálica, haría, digamos, la acción clásica que hemos visto con otros agonistas. Bueno, eso lo hicimos primero en el ratón con la mutación en superóxido dismutasas, donde más datos hemos recogido de este experimento, y aquí tenéis de nuevo las pruebas funcionales, tenéis de nuevo Rotarod, tenéis un test que llamamos del hanging guard, de la rejilla, y finalmente la fuerza muscular, medida también a través de otro test. Fijaros que los verdes, que son los dos tratamientos con los dos agonistas, el central y el periférico, siempre nos dejan la evolución de del parámetro que estemos midiendo en el test que sea, siempre nos lo dejan en la zona media. Estamos recuperando en parte, parcialmente, digamos, la funcionalidad de estos ratones después de un tratamiento prolongado de 2 meses de tratamiento en ese caso. ¿Vale? Y lo vamos viendo secuencialmente a medida que van pasando las semanas de tratamiento. Esto a nivel funcional, pero si nos vamos a los datos histopatológicos, pues volvemos a tener, ahí lo podéis ver, cómo se pierden neuronas. Estamos hablando de los cuadrados rojos en el animal transgénico. Cuando damos cualquiera de los dos, esta fue para nosotros la sorpresa, que el periférico también fuera eficaz, recuperamos parcialmente el número de neuronas teñidas con nísel, que son las motoneuronas del asta ventral de la médula espinal a nivel lumbar. Cuando lo hacemos con choline-acetiltransferasa tenemos más de lo mismo. De nuevo tenemos una recuperación con los dos agonistas, el central y el periférico. Cuando miramos la microgliosis, en este caso, en la astrogliosis sería lo mismo, pero para resumir os pongo solamente la microgliosis, pues podemos ver efectivamente que incluso el periférico, el 687, es incluso más activo que el central, que bueno, la media está un poquito más baja, pero realmente la diferencia no es significativa respecto a lo que pasa en el animal transgénico. Y esto mismo lo podemos ver con otro marcador también en este caso, de macrófagos circulantes, que es el CD68, y ahí sí que tenemos claramente reducción en los dos casos. Los dos puntos, tanto los verdes más claros como los verdes más oscuros, que responden a los dos compuestos de Roche, pues son eficaces desde el punto de vista de reducir esa infiltración de macrófagos. También cogimos los músculos de estos animales y en los músculos analizamos una serie de marcadores por PCR, que ya otros investigadores previamente habían definido que en el modelo de superóxido dismutasa son bastante identificativos de lo que está pasando a nivel muscular en la patología. Veis que en todos los casos los puntos rojos los tenemos elevados, eso responden al transgénico respecto a wild type, y si comparáis con los dos verdes, pues en la mayor parte de los casos tenemos reducción, utilizando el central, pero también utilizando el periférico. Incluso en esos datos pudimos ver efectivamente algo que queríamos también confirmar que ocurría en el músculo, y es que el receptor CB2 se eleva también en la fibra muscular, ¿vale? Como consecuencia de la patología. Tenemos claramente valores muy altos en el caso de la expresión del mensajero de CB2, y el tratamiento con los dos agonistas también reduce ese fenómeno. Esto coincide con algo que ya habíamos visto hacía tiempo, que era utilizando inmunohistoquímica en fibra muscular, en músculo de ratón, ¿vale? Habíamos visto efectivamente que el receptor de CB2 también se elevaba allí en esa fibra muscular en la evolución como tal de la enfermedad. Bueno, nos fuimos a una prueba
mucho más representativa de lo que está pasando en la sinapsis neuromuscular, que es analizar el número de fibras que inervan completamente el músculo, o el músculo que está parcialmente inervado, o el que está completamente inervado. Lo utilizamos utilizando una serie de marcadores, neurofilamento 200, sinaptofisina o alfa-bungarotasina para marcar los receptores de acetilcolina. Lo hicimos con diferentes Alexas para identificar por colores y podéis ver claramente cómo en el ratón transgénico tenemos una reducción del número de fibras denervadas y como con el tratamiento, con los dos agonistas, tanto el central como el periférico, somos capaces de recuperar ese efecto. Esto mismo lo hemos hecho también en el otro modelo, en el TDP. Ahí tenéis las pruebas de nuevo funcionales, el Rotarod, ¿vale? Os enseño estos dos datos y el análisis de las neuronas en el asta ventral, las células teñidas con nísel, las motoneuronas teñidas con nísel, estas corresponden a las colinérgicas y podéis ver claramente cómo están bajo en el caso de los puntos rojos y recuperamos en el caso de los puntos verdes. Luego, en este otro modelo no es un efecto específico del modelo de superóxido dismutasa, sino que también en el modelo de TDP43 tenemos un resultado similar. Bueno, una de las cosas que se nos planteó es que, bueno, estamos trabajando, parecía claro que el periférico era al menos igual de activo, si no más, en algunos casos, que el central. Pero claro, una duda que se nos planteó es, ¿puede ocurrir que el periférico sea activo porque en realidad estamos en un contexto patológico, utilizando un ratón que tiene una patología que se sabe que daña la barrera hematoencefálica y por tanto el hipotético agonista periférico ahora sí en contexto patológico puede atravesar la barrera y entonces sus acciones realmente son centrales? Entonces hicimos una prueba, la hicieron nuestros colaboradores de Roche, les mandamos material de los dos colonias, los superóxido dismutasa y los TDP43, se la mandamos después de un tratamiento agudo con los dos agonistas y ellos midieron en cerebro, vamos, le mandamos la muestra directamente, los cerebros los cogimos nosotros, la médula espinal y el plasma, y se puede ver como claramente el central está presente en el cerebro y en la médula espinal, pero no lo está el periférico, luego no está atravesando la barrera, aunque esta esté dañada, y sin embargo en el plasma nos encontramos los dos. Las diferencias entre ellos es una cuestión de dosis. Ellos nos recomendaron utilizar una dosis más baja en el caso del periférico, tal y como lo habían. Es la misma que hemos utilizado en los estudios de neuroprotección. Y eso mismo lo hicimos también en los TDP43. Aquí el metabolismo es un poquito diferente. No hay una caída completa según avanzamos en tiempo, pero de nuevo tenemos que en el cerebro tenemos el central, detectamos el central también en la médula espinal, pero no detectamos el periférico y detectamos los dos en el plasma. Luego, esté o no esté dañada la barrera hematoencefálica, el efecto del periférico siempre sería sobre el compartimento muscular o incluso sobre células circulantes, el sistema inmunitario, etcétera, pero no sobre el sistema nervioso central. Bueno, quisimos, con todos esos datos, ya hace bastante tiempo que veníamos pensando en la posibilidad de hacer un ensayo clínico. De hecho, tenemos un colaborador en Suiza, en un hospital de Suiza, neurólogo Mark Weber, que ya inició hace tiempo un ensayo clínico con inhibidores de quinasas, de varias quinasas, de una colaboración que tenemos con un grupo del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, con Ana Martínez, y a él le propusimos la posibilidad de trasladar estos resultados con algún agonista selectivo del receptor CB2 a un ensayo clínico que pudiera confirmar efectivamente si lo que hemos visto en los modelos experimentales se confirma en la clínica. Para nosotros, algo que no podemos hacer, no somos ninguno clínico, pero que es el objetivo final, lógicamente, de nuestro estudio. Y tuvimos la sorpresa en el otoño pasado de que esta persona que tenéis ahí, Kai Li, que es un magnate chino, por lo que hemos buceado en las redes sociales y demás, es un magnate de una empresa de tecnologías médicas, ¿vale? Pues ha desarrollado esclerosis lateral amiotrófica recientemente y ha montado una fundación, algo parecido al caso de la Fundación Luzón aquí en España, ¿vale? Una fundación, ha reclutado un montón de científicos y ha creado una plataforma para rápidamente hacer ensayos de muchos tipos de compuestos que a nivel de la preclínica habían demostrado ser eficaces. Nos contactó para ver la posibilidad de hacerlo había visto nuestros estudios de receptor CB2, singularmente los que hicimos a nivel farmacológico en el HU308, y tuvimos varias videoconferencias con su gente de la fundación que creó para intentar definir pues, cuáles podrían ser esos compuestos. Bueno, no sabemos, está ahí. Ellos ahora tienen la última decisión. Está en su tejado ahora mismo la decisión. Les pusimos también en contacto con nuestro colaborador, con Uwe Greter en Roche Pharma. De hecho, con el compuesto central en este caso,
realidad nos curaríamos de posibles problemas utilizando el que actúa a los dos niveles, el central y el periférico. Actúa a los dos niveles. Además, en Roche y ellos habían hecho un buen estudio de las propiedades a nivel farmacodinámico de este compuesto, del RO 686, también de toda su farmacocinética y también de sus propiedades ADME. Los datos que han sacado de las pruebas que han hecho sugieren que es un compuesto fácilmente durable, que podría ser convertido en fármaco y probablemente podría ser utilizado. Ahí tenéis su estructura química, esta es la estructura de ese compuesto, y es uno de los que la Fundación China, de los que se les ha ofertado. No sé si será definitivamente el que se va a utilizar, porque probablemente aquí haya intereses de una compañía farmacéutica y una fundación que se plantea desde un punto de vista altruista y no sabemos si esos intereses a lo mejor pueden llegar a casar. A nosotros no nos corresponde. En cualquier caso, la Fundación China ha preguntado también sobre otros agonistas del receptor CB2 desarrollados por otras compañías en Estados Unidos o en Australia y están en esa decisión final. Y bueno, nosotros tuvimos hace poquito con una videoconferencia con Laura, con la directora del IDICIS, para una serie de cosas, pues le propusimos la posibilidad de que quizás el Hospital Ramón y Cajal, el IDICIS, estuviera interesado, el servicio de neurología, de poder participar en el ensayo. Me dijo que sí, que lo hablaría con el servicio de neurología y que nosotros lo habláramos con los chinos. Nosotros se lo hicimos a los chinos. Bueno, dijeron que sí, pero hay que hablarlo. No sé, en fin, ya veremos. No sé la experiencia que seguro que tenéis mucha más que yo a ese nivel, lógicamente en el ámbito de los ensayos clínicos, la experiencia con las fundaciones chinas y demás, pero digamos, una de sus respuestas fue algo así como: nosotros, en cuanto nos digáis con qué compuesto lo podemos hacer, en una semana estamos reclutando pacientes. Lo dejó un poco sorprendido, porque las cosas no son tan fáciles, lógicamente, en este terreno. Pero bueno, la oferta está ahí, yo os la traslado, por eso es el motivo de mi seminario hoy aquí. Y bueno, nuestra idea es eso, demostraros que la prueba de concepto necesaria a nivel preclínico más o menos está hecha, no solo por nosotros, sino por muchos investigadores. Hay compuestos que se pueden fácilmente convertir en fármacos. Hay empresas detrás que estarían interesadas en formularlos para su uso clínico y hay una fundación que está interesada en llevarlo a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Y acabo ya con las conclusiones del estudio. Bueno, en realidad el potencial neuroprotector de los cannabinoides pues está realmente bien demostrado, se ha investigado en muchos tipos de patologías y ahí estarían las razones, las ventajas realmente de por qué pueden ser utilizados como agentes neuroprotectores. En ELA se ha investigado no solo con CB2, también el receptor CB1, también los receptores PKR, los GPR55, incluso la inhibición de las enzimas, y se ha visto en modelos preclínicos que son eficaces. En nuestro caso hemos visto que la activación de CB2 podría realmente ser una de las dianas más prometedoras y aportamos las pruebas de concepto que lo justifican. Incluso aportamos esta idea de que probablemente incluso la activación de CB2 en el músculo o en otros compartimentos periféricos, como podrían ser las células del sistema inmune, y ahí está el ensayo clínico. Podría ser uno de los compuestos de Roche, pero está en este momento todo en diseño. Y acabo con, bueno, enseñándoos un poco la constitución de nuestro grupo. Somos parte del IRICIS, este es nuestro grupo IRICIS, nuestras fuentes de financiación y las colaboraciones que tenemos con empresas farmacéuticas. Una foto no muy reciente del grupo, pero bueno, de hace 3 años, yo creo que es esta foto. Podéis ver que el grupo es un grupo eminentemente femenino, lo cual me llena absolutamente de orgullo. Y ya la última diapositiva es para deciros que el próximo curso en la Universidad Complutense vamos a iniciar un máster en investigación en cannabis medicinal. Está ahora mismo todo el tema del cannabis medicinal. En España se ha hecho una regulación y ahora mismo está en fase de alegaciones. Esto va a llegar, lógicamente, y bueno, pues lo que queremos con este máster es aportar la ciencia necesaria que esté detrás de toda esta cuestión, porque este es un tema muy sujeto muchas veces a interpretaciones que exceden del ámbito científico, que se van a las neurociencias y demás, y por lo tanto lo que queremos aportar con este máster es esta cuestión. Estamos todos los profesores que trabajamos. Muchos de ellos estamos representados en el ICIS, porque no solo nuestro grupo, también el grupo de Manuel Guzmán, estamos representados en el máster. Yo lo voy a coordinar en estos 2 primeros años y luego me sustituirá Manuel en los dos siguientes. Y nada más, cualquier cosa que queráis, pues encantado de poder.